Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde estamos hablando acerca de las diferentes fórmulas y funciones que existen en Excel, en el programa Excel, y ahora vamos a hablar acerca de para lo que nos sirve la tabla de simple entrada y de doble entrada. ¿Vale? En el video anterior estuvimos checando la función buscar objetivo y administrar escenarios, que vimos en resumen que la función buscar objetivo nos sirve para, como su nombre lo dice, encontrar un objetivo al que queramos llegar ocupando una variable, y la función de administrar escenarios nos sirve para ver los diferentes escenarios en los que nosotros, por ejemplo, en el caso de un préstamo, cuál nos convendría más, va modificando una o más variables, las variables que nosotros consideremos pertinentes. Ahora vamos a ver el caso de la tabla de simple y de doble entrada. Es un poco similar lo que podemos utilizar, pero hay un cambio con la función de buscar objetivo y administrador de escenarios. Aquí, por ejemplo, para la tabla de simple entrada, lo que queremos hacer es determinar cuál sería el pago que nosotros tendríamos que hacer de acuerdo a si modificamos la variable de interés. Aquí nosotros, por ejemplo, tendríamos un interés del 10%, vamos a poner un 3%, y acá nosotros lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si yo tengo un interés del 1%, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6? Yo podría aquí fácilmente modificarle 1, 2 o 3, perdón, 4, 5, 6, y así irme cada uno y me va determinando las variables. Pero ¿qué pasa si yo los quiero visualizar todos? Entonces ocupo una tabla de simple entrada, que es la que me va a decir el valor de cada uno de acuerdo al interés que yo vaya modificando. Lo primero que tengo que hacer es determinar el pago, donde está la fórmula. Entonces le digo que igual, y le digo, esta es la fórmula que quiero que se va a modificar de acuerdo al interés que yo vaya aquí poniendo, de acuerdo al interés que vaya cambiando. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la tabla. Me pasé un poquito, regresamos y nos vamos a la pestaña datos. Aquí en el menú nos vamos a la pestaña datos, análisis de hipótesis. En los videos anteriores vimos administrador de escenarios y buscar objetivo, y ahora estamos viendo tablas de datos. Vamos aquí a darle donde dice tabla de datos y nos va a decir tu valor está en fila o en columna. Tu celda de entrada está en la fila o en una columna. Recordemos que las filas son los números y las columnas son las letras, ¿vale? En este caso está en la columna G, entonces le digo mi celda de entrada está en la columna G. Y aquí tengo que poner la variable que voy a modificar, que en este caso es el interés. Le doy a aceptar y automáticamente me determina cuáles son los valores. Aquí le voy a quitar un 0, perdón, unos cuantos, solamente le voy a dejar dos números después del punto para no perdernos. Y aquí me dice, si mi interés fuera del 1%, yo tendría que pagar 837, del 2%, del 3, del 4, del 5 y del 6. Vemos que esta del 3 es la misma que nosotros tenemos aquí, la vamos a pintar de amarillo. Y es la misma que nosotros tenemos aquí arriba, 846.94, porque el interés es del 3%. Esto es cuando queremos modificar una variable y queremos ver la tabla, ¿vale? Y aquí nos determina cuánto es el pago de acuerdo al interés. ¿Qué pasa en la tabla de doble entrada? En la tabla de doble entrada podemos modificar dos variables. En este caso, aquí yo estoy modificando lo que es el préstamo y el plazo, es decir, el interés permanece, es el mismo. Si fuéramos a algún lugar a pedir un préstamo y nos dijeran el interés es el mismo independientemente de lo que pidan, únicamente lo que cambia pues ya sea el préstamo o el plazo de acuerdo a cómo ustedes lo quieran pagar. Entonces lo que podemos hacer aquí para ver diferentes escenarios es poner los diferentes préstamos que yo considero que pudiera pedir con los diferentes plazos que me gustaría a mí o que yo considero que los pudiera pagar. Vamos a poner igual la cantidad del pago, que es la fórmula, que es el valor de donde se va a guiar, y le decimos este es el valor. Volvemos a seleccionar nuestra tabla antes de hacer cualquier cosa. Nos vamos a la pestaña datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y nos dice
¿Qué valor está en la celda de fila? En la celda de entrada de fila. Le digo, el valor que está en la entrada de fila son los meses, es decir, el plazo es esta en la fila 6. Entonces le determino es el plazo. Yo voy a seleccionar donde tengo los datos originales, recordemos siempre eso. Le digo, esta es la celda que está en la fila y la celda que está en columna es lo del préstamo. Y le digo, es esta parte de aquí. La cierro y le doy a aceptar. Me hace un cálculo y me lo determina. Esta celda que yo tengo aquí es la misma que yo tengo acá y la misma que yo tengo acá y la misma que yo tengo acá, porque el préstamo es de 10,000 y los meses son a 12 con el mismo interés. Todas estas tienen el mismo interés del 3%, pero lo que cambia es el préstamo y el plazo. Aquí yo, por ejemplo, puedo ver mi presupuesto. Si yo puedo pagar, por ejemplo, 1,000 pesos, me convendría 10,000 a 10 meses, o 15,000 a 15 meses, o 20,000 a lo mejor en 19 o 20 meses, si yo quisiera determinarlo aquí. Aquí yo puedo ver básicamente el préstamo que yo pido con el interés, que obviamente el interés es el mismo, no cambia, 3%. ¿En qué plazo yo estaría pagando? Por ejemplo, si lo pago a 15 meses, si pido 35,000 y lo quiero pagar a 15 meses, yo estaría pagando cada mes 2,380.27. Y de esta manera yo podría ver los diferentes escenarios aquí en físico y evaluar cuál es el que me conviene más. Si yo quisiera modificar una variable, ocupo la tabla de simple entrada, y si quisiera modificar dos variables, ocupo la tabla de doble entrada. Automáticamente se hace el cálculo y puedo determinar cuál es el plazo, el tiempo o el interés que más me conviene y cuánto estaría pagando. ¿Vale? Pues eso sería todo en este video. Espero haya quedado perfectamente entendido y espero que estas dos funciones les sean de gran utilidad. Muchas gracias.